Pues, pero quiero preguntarles también sobre la hostelería, Juan Ramón Rayo y Gonzalo Bernardos, a los que ya doy las buenas noches. Y Juan Ramón, os quiero preguntar a los dos por el impacto en la hostelería, que es un sector absolutamente estratégico en nuestra economía. Fíjate que el presidente de la patronal de hosteleros dice que igual no abren 80.000 de los 300 y pico mil bares que hay en este país. ¿Qué puede suponer para la hostelería lo que está ocurriendo ahora mismo? Voy a empezar con Juan Ramón, luego voy con Gonzalo. Bueno, evidentemente lo que estamos viviendo es un desplome absoluto del sector turístico español. Primero porque se le prohíbe abrir, y no estoy criticando la medida, es una medida que se ha adoptado por razones sanitarias, pero que evidentemente tiene su repercusión económica. Entonces, primero se le ha prohibido abrir y luego se le permite abrir en unas condiciones en las que en muchos casos la operativa, el negocio no es rentable. Van pasando las semanas y los pequeños propietarios, también los grandes probablemente en muchos casos, se van descapitalizando. Con lo cual nos podemos encontrar que efectivamente cuando se haya alcanzado la plena normalidad, no sabemos cuándo va a ser eso, muchas de esas compañías estén ya en una situación de insolvencia y no tengan músculo financiero para reabrir. El bar físicamente seguirá estando allí, pero el propietario estará arruinado y no podrá contratar trabajadores, pagar a proveedores, no podrá en definitiva abrir. Y eso, estamos hablando de un sector que es uno de los pilares de la economía española y que, por tanto, en la medida en que se pueda mantener en una situación de estancamiento o de cierre perdurable, incluso después del estado de alarma, significa que las previsiones que ha mandado, que ha exhibido el Gobierno esta semana, son previsiones que hay que tomar con bastante cuidado, en la medida en que, insisto, el sector turístico veremos en qué medida reflota o no. Te quiero preguntar lo mismo, Gonzalo, y también por algunas medidas curiosas. No es verdad que hoy hemos conocido que los hoteles pueden abrir en la fase 1, sin embargo, los viajes interprovinciales hasta la fase 3 no están permitidos. Mira, a mí lo que me parece, Iñaki, es que, fíjate para los hosteleros, lo primero, si solo pueden abrir el 50% y de la terraza, e imagínate que la terraza es la mitad que todo su establecimiento, pues van a necesitar el 25% de personal. Y el 25% de personal, y si esto dura bastante tiempo, vamos a ver un incremento del paro sustancial. Aquí hay muchísimos negocios que van a tener que cambiar por completo o cerrar, porque que explique el Gobierno con estas medidas qué va a hacer en septiembre y en octubre. Si hay un incremento de la pandemia, ¿vamos a estar cerrados desde octubre hasta abril? ¿Va a mantenernos el Gobierno a todos? Me parece que no. Entonces, a mí me gustaría mucho que el Gobierno tuviera una adecuada combinación, que sé que es muy difícil, entre sanidad y economía, porque se puede morir por el COVID, pero también se puede morir de hambre, y al paso que vamos hay que combinarlo todo. Y aquí al Gobierno le asesoran muchos expertos sanitarios, pero por lo que veo la economía está siendo prácticamente algo muy poco importante y debería serlo. Respecto a los hoteles, ¿quién se va a marchar de vacaciones si te dicen que no vas a poder utilizar la piscina? Que si en la piscina, en el caso que el Gobierno cambie, va a tener que haber una distancia. ¿Quién se va a marchar a la playa si tiene que estar encajonado entre mamparas? Lo que no puede ser es que se nos diga que lo que viene en el futuro es una nueva normalidad, cuando significa la normalidad total, anormalidad total, y significa la muerte de muchísimos negocios. ¿Quién va a trabajar en las oficinas actuales de las empresas si la distancia tiene que ser muy superior? ¿Qué va a pasar con los coworkings? ¿Qué va a pasar con los gimnasios? Hay muchas dudas. Esto es muy importante, y creo que el Gobierno tiene que coger y decirnos no solo lo que va a pasar en el mes de mayo y junio, sino sobre todo si tiene un plan para septiembre y octubre, porque si no, todos vamos a ser mucho más pobres. Me voy a ir con uno de esos economistas. Juan Ramón Rayo, ¿tu opinión? Bueno, mi opinión es que evidentemente hacer ahora cualquier tipo de pronóstico es un propósito bastante aventurado. ¿Por qué? Pues porque primero todavía no sabemos si de verdad las medidas de desconfinamiento van a concluir de manera exitosa o vamos a ver nuevos contagios generalizados.
Si eso es así, evidentemente no vamos a tener una recuperación en V asimétrica, sino que vamos a tener una W con una caída mucho más intensa que la anterior. Pero en segundo lugar, hasta que no sepamos qué parte del tejido productivo español ha quedado destruido durante estas semanas y las que quedan de progresiva desescalada, es muy complicado aventurar cuál va a ser la pendiente de la recuperación que vamos a vivir si es que, insisto, no hay nuevas olas de contagios en la segunda mitad del año. Lo que sí está claro, cuanto más se estén descapitalizando las empresas hoy, menos vamos a crecer mañana. Y cuanto peor sea el marco institucional en el que esas empresas tengan que florecer el día de mañana, en el que tengan que reabrir o en el que tengan que volver a invertir para crear nuevas compañías y poder generar riqueza y crear empleo, más lenta sea la recuperación. Y ahora mismo creo que, como decía, y aquí coincido con Gonzalo, no sé hasta cuándo, pero hasta este momento sí hemos coincidido, creo que el Gobierno no solo no está preparando un plan de desescalada a medio plazo, tampoco está preparando un plan de viabilidad económica del país a medio y largo plazo. Juan Ramón, te quiero preguntar una cuestión. ¿Tú crees, también se lo voy a preguntar a Bernardos a continuación, que va a haber nuevos impuestos, subida del IVA? ¿Crees que vamos a tener algo de esto? A ver, creo que por desgracia vamos a tener subidas de impuestos y además muy importantes en el medio y largo plazo. Básicamente porque este gobierno y el anterior endeudaron masivamente a los españoles. Nos llevaron a una deuda pública del 100% del PIB. Ahora han venido mal dadas, ha venido una crisis que no es atribuible en sí misma al gobierno, o al menos no enteramente, y la deuda pública se va a disparar, dice el gobierno, al 115, probablemente por encima del 120% del PIB. Esos niveles de deuda pública, sobre todo si Europa no nos los quiere subvencionar permanentemente, son insostenibles. Y como son insostenibles, hay que hacer dos cosas: o subir impuestos o bajar el gasto. Y ya sabemos la profunda alergia que tiene este gobierno, también el anterior, pero especialmente este gobierno, a recortar el gasto. De tal manera que nos vamos a ver abocados, sí o sí, a subidas de impuestos muy fuertes. Pero subidas de impuestos, y esto es importante que la gente lo tenga claro, que no van a afectar ni solo ni de manera muy especial a los más ricos. Van a ser subidas de impuestos que, como decía Iñaki, van a afectar a todos los ciudadanos. No sé si la fórmula será el IVA, aunque no es descartable, pero desde luego que si el gobierno quiere reducir los niveles de endeudamiento público español a medio plazo sin recortar el gasto, incluso aumentando el gasto, si atendemos a la carga ideológica de este gobierno, todos los ciudadanos van a tener que pagar muchos más impuestos de los que pagan hoy. Y eso va a lastrar la recuperación económica y va a lastrar nuestra generación de riqueza a largo plazo. Voy a preguntarle lo mismo a Gonzalo Bernardos, pero Gonzalo, te voy a pedir cierta concisión, pues somos 10, ¿eh? Te voy a preguntar también si tú crees que va a haber subida de impuestos, subida del IVA, y si crees que las previsiones de Sánchez son muy optimistas. Mira, en relación a las subidas de impuestos, nos las impuso Bruselas. En el año 2012, Mariano Rajoy prometió que los bajaría y subió el IVA y el IRPF. Pero esta no es una crisis como la del 2009. No estamos solos nosotros. Todo el mundo va a aumentar muchísimo el nivel de deuda pública PIB. Por ejemplo, la media que da el FMI para los países avanzados es el 120%. Japón superará el 250%. Estados Unidos irá al 138%. Y yo creo que cualquier gobierno que suba los impuestos el año que viene, lo que hará es retrasar la recuperación. Por lo tanto, yo descarto que haya una elevada subida de impuestos el año que viene, por la sencilla razón de que el gobierno no tiene ningún interés en retroceder esa recuperación. Luego, yo siempre he dicho que la recuperación será en forma de V, y lo he dicho por una sencilla razón, porque el PIB español ya ha tocado fondo. A partir de aquí, con mayor o menor prontitud, yo le recomendaría al gobierno que fuera con la mayor prontitud posible, se reincorpora las personas al mercado de trabajo. Y al reincorporarse las personas al mercado de trabajo, el PIB indiscutiblemente va a subir. Solo por el conocido efecto rebote, el 2021 va a ser mejor que el 2020. Pero yo no soy un médico especialista en pandemias y por lo tanto no sé si regresará o no
en septiembre o en octubre. Te puedo decir, Iñaki, que si regresa en octubre, yo le recomendaría a la población que se pusiera debajo de la mesa, porque esto sí que va a ser muy fuerte. Y entonces el gobierno habrá de tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Puedo mantener yo a toda la gente en casa? ¿Y pueden estar esas personas confinadas durante 6 meses? ¿He de cambiar mi posición? Las decisiones que va a tener que tomar el gobierno van a ser muy importantes. Finalmente, Iñaki, si las cosas se hacen bien por parte de 3 partes, nuestro Ejecutivo, el Banco Central Europeo, que mantiene la deuda de España a un nivel muy bajo, y la Unión Europea, en concreto a la Comisión, gasta de verdad dinero, yo creo que en el tercer trimestre del 2022 hemos recuperado el PIB de 2019 y creo que el nivel de empleo lo recuperaremos entre finales del 23 y el 24. Si se hacen bien las cosas, ni mucho menos esto será la repetición de 2009. Si se hace mal y es por la Unión Europea, hay que plantearse si hemos de seguir en este club. Bueno, 2024, que tampoco largo nos lo fías, 2024 para recuperar los niveles de 2019. Voy a continuar con el debate y si hay acuerdo en el gobierno. De momento, Antonio Pérez Lobato nos trae todos los datos, todas las certezas que sabemos de la renta mínima. Antonio. Y no son muchas, más o menos sí sabemos que debería de llegar a mitad de este mes al Consejo de Ministros y de ahí que termine de implantarse, pues nos plantamos ya en junio o incluso julio, cuando se llegue a cobrar en cualquier caso. Pero al menos sí que sabemos algunos detalles más esta semana. El calendario con el que nosotros estamos trabajando es el de la segunda quincena de mayo para llevarlo al Consejo de Ministros. En principio hay un test de rentas, vamos a hacer también un test de patrimonio neto, es decir, los potenciales beneficiarios deberá pasar determinados umbrales que estamos en este momento calibrando. Test de renta, patrimonio neto, la parte coyuntural, también lo que tienen el que lo vaya a recibir. En cualquier caso, sabiendo esto, tendrá especialmente importancia, sí que han dicho desde el Ministerio, la situación familiar de quien vaya a recibirlas. Esta semana siguen los trámites, ahora con las comunidades autónomas, y la pasada, bueno, pues teníamos los choques que hubo en el Congreso con esto, con la renta mínima. ¿Nos trae comunismo económico de manual o soy concierto de Dor bolivariano? ¿Ya sabe cómo se han referido ustedes públicamente al ingreso mínimo vital? Como paguita. Paguita es lo que recibió su presidente, el señor Abascal, de la señora Esperanza Aguirre. Y no era para que el señor Abascal llegara a fin de mes, era un sueldazo para fabricar chiringuitos para atacar la democracia española. Vamos con los datos. ¿De cuánto estamos hablando ahora mismo? Se estima que entre los 400 y los 500 euros mensuales costaría unos 5.500, algo más probablemente, de millones de euros anuales. ¿Y a cuántas personas podría afectar? A cerca de 1 millón de hogares. Queda todavía lejos, o queda ya lejos, la otra polémica, la del intento por parte de Pablo Iglesias de crear una renta mínima puente que fuera desde la situación en la que estamos hasta la implantación de la renta mínima. Pero bueno, también recordamos también el choque que hubo con el ministro del ramo, que se negó en redondo, y en cualquier caso se mantienen los calendarios que habían previsto, Iñaki, para el establecimiento de esta renta mínima. Me voy a ir con Gonzalo Bernardos. Opinión con respecto a la renta mínima. Primero hay que comentar que la renta mínima ya existe, porque muchas comunidades dan a las personas más desfavorecidas un dinero que está entre los 300 y 726 euros. Segundo, que yo no soy partidario de la renta básica universal, el hecho de darte un dinero simplemente por nacer. Tercero, que estamos pasando una situación muy, muy difícil y un gobierno de izquierdas ha de intentar por todos los medios posibles que la recesión, los malos tiempos sean los más igualitarios posible y que, sobre todo, la gente más modesta pueda continuar cubriendo sus necesidades básicas. Cuarto, yo creo que lo que se ha de efectuar es, entre las comunidades autónomas y el gobierno, coger y combinarlo todo, de tal manera que no haya rentas redundantes y al final lo que se pretende que puedan ser 500 euros se transformen en bastante más. Y finalmente, yo creo que a las personas que lo reciban deberían contribuir de alguna manera.
Porque lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que esto sea como América Latina. Es decir, yo compro votos. Creo que el gobierno no pretende para nada esto y a mí me parece que el gobierno actual tiene sobre todo un reto importantísimo, que no haga lo mismo que Mariano Rajoy, que no favorezca a unos cuantos en perjuicio de muchísimos. Hemos de recordar, entre 2008 y 2015 en España subió el 40% el número de millonarios. Esta crisis nos levantamos todos o pringamos todos, pero que no unos pocos se beneficien de los males de muchos, como pasó anteriormente. Me tengo que ir con Juan Ramón Rayo. La renta mínima es una buena medida, sin duda. Gonzalo, gracias. Me tengo que ir con Juan Ramón Rayo. Adelante, Juan Ramón. Bueno, lo primero, tener en cuenta que el éxito de la renta mínima sería que nadie la necesite. Es decir, la renta mínima no ha de ser un instrumento para generar redes clientelares ni redes de dependencia de los ciudadanos hacia el poder político o hacia la administración. Por tanto, y en segundo lugar, para que la renta mínima la necesite el mínimo número de personas posibles, necesitamos tener una economía próspera, una economía que dé oportunidades a los ciudadanos para salir adelante por sus propios pies, para que no se queden con las piernas rotas porque los impuestos, porque las regulaciones que establece el gobierno les impiden salir adelante y no les queda otro remedio que buscar esa renta mínima. Por tanto, que el gobierno no se olvide de que si implanta la renta mínima tiene que seguir apostando por políticas de crecimiento, por políticas de desarrollo, por políticas de prosperidad, por políticas que den oportunidades. Y con eso también es necesario que la renta mínima tenga una condicionalidad. Es decir, que si la recibes tengas obligaciones de cara a reciclarte formativamente, a buscar empleo, es decir, que no se fomente la pasividad, que no se fomente, repito, la dependencia del Estado. Y por último, y ya para terminar, si el gobierno quiere sacar adelante esta medida, tendrá que pensar en cómo financiarla. Y ya que tenemos tantísimos otros gastos y tantísima deuda pública complementaria a esta, no estaría de más que en lugar de pensar en nuevas subidas de impuestos, que lo que genera en última instancia es más pobreza y por tanto más gente dependiente de este tipo de ayudas, lo que se plantee sea recortes de gastos, recortes del presupuesto para dar cabida en todo caso a este programa.